ahí en Efesios capítulo 1. Quiero que abra la Biblia ahí y lo tenga. Bendecimos a todos aquellos que nos ven por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. Están por esta área. Les invitamos para que estén en medio de nosotros. De seguro va a ser una enorme bendición poder contar con todos ustedes. Pero es de vital importancia saber de todo aquello que se mueve en el mundo invisible. Es decir, de los espíritus que se mueven dentro de las tinieblas y dentro de este mundo, aquello que no vemos. No vemos físicamente, pero Dios puede abrirnos los ojos para que podamos verlo espiritualmente. Y es tremendo porque la lucha que nosotros tenemos es una lucha espiritual. La Biblia lo registra de esa manera. Claro, necesitamos que Dios por su Espíritu Santo transfiera un espíritu de sabiduría y de revelación en nuestra vida y un espíritu de discernimiento para que podamos ver cuando un espíritu quiere manipularnos o cuando un espíritu quiere desviarnos o que nos haga o quiera que nos haga perder el equilibrio. Y es tremendo porque es triste también, porque muchos cristianos al no comprender, al no entender el mundo invisible que se mueve alrededor de ellos, han caído de esa gracia maravillosa. Porque necesitamos nosotros que Dios por su Espíritu Santo transfiera esos espíritus del bien que están en el capítulo 11 de Isaías, que fueron los espíritus que posaron en el Señor Jesús para que pueda caminar sobre esta tierra, porque así como se mueve el Espíritu Santo con los espíritus buenos, que lo vamos a comprobar, así también se mueve el enemigo. ¿Para qué? Para que no solo conozcamos nosotros más de Dios, sino para saber qué se mueve en lo invisible. En Efesios capítulo 1, versículo 16, mire cómo dice, vamos a entrar en materia y en detalle. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, oiga, y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Si usted nota, se necesita un espíritu de sabiduría y revelación para conocer las cosas espirituales. ¿Oye bien? Se necesita para conocer esas cosas espirituales. ¿Por qué le digo esto? Porque con la mente natural no se puede entender ni comprender las cosas espirituales. Difícilmente, aunque usted quiera poner la mente, aunque usted sea muy inteligente, no se va a poder entender realmente lo que se mueve en el mundo espiritual. Por eso es que aquel universitario, aquel que tiene un conocimiento elevado, lógicamente al ponerlo, hermano, y a querer analizar la palabra del Señor o los acontecimientos que suceden, no va a poder comprender de ninguna manera. Lo más tremendo es que hay cristianos que no conocen, no comprenden cómo el enemigo se mueve en el mundo invisible. No lo comprenden, no lo pueden entender. No, hermano, no se puede entender porque se debe de conocer cómo el Dios del cielo se maneja en ese mundo invisible y cómo el enemigo también se maneja, porque la Biblia dice que debemos de conocer las maquinaciones de Satanás. Debemos de conocer las maquinaciones de él, pero eso no se va a conocer si yo no tengo una vida espiritual fluida. Si yo no me mantengo lleno del Espíritu Santo, no lo vamos a poder comprender.
Lo triste es que hay cristianos entonces que no conocen, no comprenden. La razón es porque analizan y pesan las cosas con una mente natural y no con una mente espiritual. Si nosotros analizamos las cosas con una mente natural, lo que nos sucede, lo que nos pasa, no vamos realmente hermano querido, a discernir todo lo que el Dios del cielo nos quiere mostrar a nuestra vida. Y por eso es que también en 1 Corintios 2:14 dice la Biblia claramente, y quiero que lo veamos también. 1 Corintios 2:14 dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Oiga eso. Oyó, esto quiere decir que una mente natural no comprende las cosas de Dios, ni tampoco comprende las cosas del enemigo. ¿Por qué? Porque ambas se mueven en un mundo invisible. Ambas se mueven de esa manera. Por lo tanto, si nosotros no tenemos discernimiento espiritual, no tenemos un derramamiento de revelación y sabiduría, no vamos a comprender lo que se mueve en el mundo espiritual. O sea, lo que se mueve en el mundo invisible. Lógicamente, cuando Dios nos abre los ojos, podemos verlo. Incluso aquí usted, hermano, si el Señor le abriera los ojos, como yo les comentaba de un anciano que le abría los ojos cuando venía acá y empezaba a ver ángeles sentados ahí en las sillas vacías, ángeles parados aquí, un ángel acá, otro ángel allá, otro ángel detrás de mí con una espada desenvainada, caballos, hermano, con espadas, caballos con ángeles montados caminando en medio como custodiándonos. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, no comprendemos aún todavía que nosotros somos algo especial para Dios. Y el enemigo quisiera destruirnos, quisiera acabar con nosotros, pero no puede porque el más grande está con nosotros. ¿Me explico? Y la Biblia dice que en cada uno de nosotros hay ángeles que cuidan desde que nacemos hasta que nos vayamos de esta tierra. Y este varón me comentaba, hermano, cosas extraordinarias que el Señor le mostraba bajo visiones cuando entraba. Y me decía, pero ahí están, hermano, parados. Otros están velando, otros están paseándose en medio de ustedes. Por eso, hermano, todos necesitamos ser instruidos para conocer qué se mueve en el mundo espiritual. Todos necesitan ser discipulados. ¿Para qué? Para que conozcan lo que hay realmente en ese mundo. Mire, aunque estamos protegidos por ángeles, la Biblia dice en 2 de Corintios 11 que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. No debemos de ignorar porque él anda buscando puertas de alguna o de otra manera para poder así, de esa manera, meterse y estorbar nuestra vida. Recuerde, el enemigo tiene muchos intereses por nosotros, pero solo para anular, escuche esto, y destruir la felicidad que hemos alcanzado en Cristo. Solo para eso. Para destruir, hermano querido, la felicidad que tú has alcanzado. No tiene otro objetivo porque Él no te puede quitar la salvación. Dios te la regaló, Dios te la dio, pero sí puede hacerte que seas una persona miserable en la tierra. Que no tengas gozo, que no tengas paz, que no tengas prosperidad en tu alma, que no tengas prosperidad física, que no seas una persona, hermano querido, distinta y diferente. Él puede hacer, si tú le das puertas, Él puede hacer que tú te conviertas en esa persona. Él puede hacer que te conviertas como Lázaro, que, hermano, estaba al pie de la mesa de aquel rico y comía de las migajas de ese rico. Y la pregunta sería, ¿y por qué que estaba ahí, hermano, estaba de esa manera? Estaba de esa manera porque nunca le pidió a Dios
Siempre esperó del rico. Si, se lo aseguro que si le hubiera pedido a Dios, Dios lo hubiera sacado de ahí. Porque la voluntad de Dios es sacarnos de cualquier condición para llevarnos a la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Me explico? Es tremendo si lo vemos por revelación, ese punto que es importante. Entonces hay que recordar que el enemigo tiene mucho interés por nosotros. Por eso, hermanos, se mueve en lo invisible y puede transferir, escucha esto, un espíritu negativo. Puede transferirlo. Por ejemplo, el enemigo puede usar un espíritu, oiga esto por favor, de rebelión. ¿Para qué? Para provocar división en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en tu servicio a Dios. Él puede tomar un espíritu y si tú le abres la puerta, él puede manipular tu mente. No tu espíritu, pero tu mente sí. Lo triste es que cuando una persona se deja influenciar por lo invisible de las tinieblas, es difícil razonar con ellos. Aunque tú le expliques, aunque tú le digas, si un espíritu ha tomado la cabeza de esa persona, hermano, aunque tú le expliques, no va a entender. Incluso podemos ver nosotros, hermanos, como un espíritu de rebelión se le puede meter hasta a un hijo. Eso es terrible, eso es bien triste para un padre. Por ejemplo, lo vemos a Absalón. Absalón se pegó una rebelión contra su papá, hermano, terrible, triste. Y David decía, el que me lo toque se va a ver conmigo. Y el otro lo odiaba, lo detestaba, le quería quitar el reino. Hermano, el hecho está que hasta se lo regaló David. Y David, hermano, sabía de que si este hijo seguía así, con Dios se la iba a ver. Y lo tremendo es que nosotros podemos ver el resultado, hermano querido, porque el Señor le entregaba a Absalón. David tenía hombres tremendos para destruirlo. Sin embargo, hermano, como sabía que su papá no lo iba a tocar, entonces él hizo que quedara colgado y se ahorcara con su mismo cabello. Y le cayó juicio, porque permitió que un espíritu de rebelión se le metiera a su corazón. Lo más triste es que cuando una persona deja influenciarse o se deja influenciar por lo invisible de las tinieblas, es difícil razonar con ellos. ¿Por qué es difícil? Porque las tinieblas han cegado sus ojos para que no vea la luz de la verdad. Cuando nosotros no podemos ver la luz de la verdad, aunque te la estén diciendo, es porque estás en peligro. Y la Biblia dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Mire cómo dice, por favor. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Oiga, porque las tinieblas, mire lo que puede hacer, han cegado sus ojos. ¿Notó? Nota, así operan las tinieblas para influenciar y transferir espíritus en el mundo invisible. Claro, también la luz. La luz tiene esa misma operación en lo invisible para que podamos, hermano, permanecer en ella. Mire, si permanecemos en luz, muy difícil, pero muy difícil, cualquier cosa puede destruirnos. El que está en luz, hermano, difícilmente tropieza con esos espíritus. Por eso, si cualquier cosa lo hace tropezar a una persona, puede ser que haya permitido que las tinieblas lo invaden. Porque las tinieblas hacen esa operación. Entonces, tratemos de permanecer en luz para poder discernir cuando las tinieblas quieren invadirnos, porque las tinieblas andan como el león rugiente viendo a quién devorar, viendo a quién, hermano querido, invadir. La pregunta sería, ¿cómo saber si alguien anda en luz o tinieblas? Mire, las personas que andan en luz siempre imparten un espíritu bueno y agradable de parte de Dios. ¿Por qué?
Porque están llenos del Espíritu Santo. Siempre que usted ve a una persona que le imparte seguridad, que le imparte algo bueno, algo bello, algo hermoso, esa persona anda en luz. Que te anima, que te levanta, que te da la esperanza bendita, que hace que tú te sientas cómodo. Ese anda en luz. También, hermano, de igual manera se puede impartir un espíritu malo y negativo y desagradable cuando uno ha permitido que tinieblas lo invadan. Y nosotros debemos de tener cuidado. Mire, le digo cuando uno lo ha permitido, porque en el nombre de Jesucristo usted puede desecharlo. En el nombre de Jesucristo usted puede desechar un espíritu y discernir cuando ese espíritu negativo quiere trabajar en nuestra vida. Usted lo puede discernir, decir, no, yo no hablo de esta manera, yo no actúo de esta manera, ¿por qué lo voy a hacer? Y empieza el Espíritu Santo a ayudarle a uno para desecharlo. Por eso cuando uno conoce lo que se mueve en lo invisible, también se puede dar cuenta cuando una persona puede impartir su propio espíritu. Escucha, esto es muy importante, a otros. ¿Escuchó? Uno se puede dar cuenta cuando alguien ha impartido su propio espíritu a otros. Depende si es negativo o positivo. Claro, no necesariamente es un espíritu maligno el que puede uno transmitir. El ejemplo es el espíritu de Moisés. La Biblia dice que se le transfirió a 70 personas su espíritu. ¿Para qué? Pero escucha, esto es muy importante. Para ayudar a llevar la carga de la obra de Dios. El Señor hizo que estos 70 se le transfiriera el espíritu de Moisés, el espíritu de guerra, el espíritu de batalla, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu, hermano querido, de conquista, el espíritu de servir en la obra de Dios, hermano, no importando lo que suceda. Mire qué tremendo este ejemplo, porque este ejemplo es digno y es digno de examinar, y es lindo porque si nuestros miembros de la iglesia, la mayoría tuviera el mismo espíritu de trabajo, oye, hermano, nos hubiéramos comido ya hasta Buenos Aires. Este barrio hubiera, hermano, definitivamente hubiera tenido cambios tremendos. Los pastores necesitan gente que tenga su mismo espíritu para trabajar. Porque cuando tienes el mismo espíritu, no hay celos, no hay competencias, no hay, hermano querido, rivalidades, no hay, hermano, envidia. Mire qué tremendo esto para que lo vea bien en la palabra. Números 11, 16. Dice de Números 11, 16 al 17. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, oiga, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé, hablaré contigo allí y tomaré de tu espíritu, oiga, que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Wow, qué interesante. Cuando el pueblo comprende eso, el pastor descansa más, puede tener más lucidez, más revelación, más palabra, porque hay gente que está trabajando con tu mismo espíritu para la obra de Dios. ¿Notó? Esto es tremendo porque se necesita gente que tenga nuestro espíritu para que nos ayude a llevar la carga. Es decir, cuando uno pone a alguien a trabajar en la obra de Dios, lo pone porque quiere que le ayude. ¿Me explico? Quiere que esa persona pueda sacar el mejor potencial que tiene para poder ayudar exclusivamente a la obra de Dios. Uno necesita gente así.
Uno necesita personas que de verdad se pongan la camiseta, hermano, para ayudar a la obra de Dios. Y no que tenga que estarlo rogando uno, hermano. ¿Me explico? Y esto es muy importante entenderlo. Por eso el espíritu de unción que estaba sobre Moisés fue derramado sobre los 70 para llevar, hermano, a la victoria al pueblo de Dios. También la transferencia del espíritu de Moisés fue necesario para destruir la discordia, para destruir la falta de armonía, para destruir la división. Es decir, al tener el mismo espíritu que el ministro, la persona rápido descubre que hay un espíritu malo que se está moviendo en otro y allí lo destruye. Y por eso, hermano, es que cuando hay una solidez, cuando hay algo así dentro de la iglesia, difícilmente el enemigo se sale con la suya. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay consejos, escucha, esto es muy importante. Hay consejos y charlas entre hermanos o líderes que en vez de levantar y animar, desaniman y transmiten un espíritu de duda, ¿o no? Hay gente que en vez de transmitir ánimo dice, no, usted sabe que Dios mío, pasó esto, pasó lo otro y todo lo negativo, pero no habla ni siquiera todo lo bueno que hay. Y eso permite que haya una puerta y el enemigo entra ahí y empieza a dudar todo el mundo del que no dudaba. Y empieza a ver a todo el mundo raro, al diácono, al fulano, al sultano, al mengano, al que sirve, etcétera. Entonces Dios permite la transferencia de un espíritu genuino bueno para tener un mismo espíritu o pensamiento para trabajar en la obra de Dios. No hay cosa más bonita que tener un pensamiento bueno para trabajar en la obra de Dios. Es decir, hermano, sí lo vamos a lograr, sí se puede, metámosle adelante, no importa, truene, llueva o relampaguee, vamos a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, porque el Señor está en medio de nosotros. No hay cosa más bella que eso, ¿o no? Dele un aplauso al Señor, hermano, aleluya. No hay cosa más extraordinaria que eso. Por eso, la clave del éxito de los hombres de Dios, escúcheme esto por favor, que menciona la Biblia, fue que tuvieron discípulos de un mismo espíritu, discípulos con una misma visión. Eso es maravilloso, hermano. Eso es lindo porque uno puede tener un coloquio mejor, una coinonía más excelente. Entonces, cuando en un colaborador existe esto, hay armonía, es decir, no hay celos, hay buena voluntad. Quiere decir, no hay envidia. También hay un gran éxito. Es decir, habrá resultados. Porque cuando hay resultados, el éxito no es solo para uno. El éxito es para todos los que trabajaron con uno. ¿Me entiende? Tu éxito es mi éxito. Si yo logro que tú tengas éxito, yo ya hice mi trabajo. Es decir, gracias Señor, porque este tuvo éxito. Y quizás tendrá hasta mejores éxitos que uno. Y uno dice, gracias Señor, la verdad, qué lindo que llegó a su éxito este varón, esta mujer. Porque ese es mi éxito, pues. Y ahí es donde entra el verdadero ministerio. Es decir, cuando Pablo hacía que todos los que estaban alrededor suyo tuvieran éxito, aunque él a veces no tenía ni para comer, fíjese. Pero a veces los de Éfeso, los de Esmirna, los de Tesalónica, hermanos, los de Corintios, eran exitosos. ¿Pero por quién fueron exitosos? Por la doctrina apostólica que el mismo apóstol Pablo les había entregado a sus vidas. Entonces Pablo se regocijaba porque siempre se regocijó porque sus hijos, sus discípulos fueron exitosos. Y uno de los anhelos de un ministro, y usted que va también para ahí, debe darse cuenta que esa es la mejor gratificación que un siervo de Dios puede tener. Que las personas puedan encontrar su éxito, que las personas puedan lograr algo en la vida, porque el Señor lo hizo así. Él murió en la cruz del Calvario para que tú no fueras a sufrir, sino que ahora nosotros por la gracia estamos vivos aquí delante de su presencia. ¿Me explico? ¿Entiende usted eso? Entonces, cuando en un colaborador, repito, existe esto, hay armonía. Se van los celos, se van, hermano, todas las envidias. ¿Por qué? Porque cuando aparece otro que es bueno, uno dice, no hombre, hay que aprovechar a este, porque este tipo de verdad, o esta mujer va a llevar a cabo el trabajo que se le ha dado. ¡Qué bueno! Y eso es ser espiritual también.
Lo triste es que lo triste es que muchos no han cortado el cordón umbilical. Y escucha, esto es tremendo que el Señor me daba. Muchos no han cortado el cordón umbilical de otros espíritus de enseñanza. ¿Escuchó eso? Y esos que no han cortado con otro espíritu de enseñanza pueden estorbar en la iglesia de Cristo, pueden estorbar una congregación. Por eso, hermano, no pueden armonizar en los proyectos de su iglesia y en la visión de su pastor. Si yo como pastor lo puedo decir, ¿verdad? Uno a veces se encuentra en la gente, mucha gente que no puede armonizar con tu visión, con tu proyecto. A mí me ha, hermano, dado el privilegio del Señor de engendrar iglesias, de hacer iglesias por Sudamérica. Y me he dado cuenta de que el pastor se encuentra con ese tipo de personas que no encajan en su proyecto, que no encajan en su visión, porque no han renunciado a otros espíritus de enseñanza. Por lo tanto, no crecen, no pueden ver, hermano, lo rico que tiene aquel ministerio, porque todos los ministerios tienen algo rico dentro de sus congregaciones, algo extraordinario que a veces, hermano, otros que se meten en el espíritu de uno lo disfrutan y, hermano, se empapan y dicen: Dios mío, qué tremendo es esto. Pero a veces los que a los que les estás ministrando no lo miran así, porque no han quitado el espíritu de otras enseñanzas. Por eso, hermano, no pueden armonizar en los proyectos de su iglesia, no pueden armonizar en la visión del pastor. Aclaro, oiga, esto es muy importante. A veces no necesariamente es malo el espíritu que la gente trae. Oiga bien, a veces no es malo el espíritu que la gente trae. El punto es que si no lo corta, no va a tener la visión del varón de Dios que lo está ministrando. Porque el punto es que tenga la visión del varón de Dios que lo está ministrando. Es decir, yo apoyo a ese varón. Yo apoyo a ese varón porque ya el Espíritu Santo me ha hablado a mí que debo de apoyar esa visión de mi pastor, de mi pastora, porque yo sé que esa es la visión correcta. Hermano, no va a armonizar con la visión de la obra donde se congrega, si no cambia, si no se une a la visión de su pastor. Lo más productivo es que cuando la persona ha recibido el espíritu bueno de su líder, como los 70 de Moisés, ahí cambia la cosa. Cuando tú adoptas el espíritu de tu líder, ahí cambia la cosa. ¿Por qué le digo esto? Porque automáticamente trabaja para el beneficio de todos. ¿Y cuál es una de las señales y características de ese tipo de personas? Son personas sujetas. Son personas que aceptan las autoridades puestas por su Moisés. Son personas respetuosas a las autoridades. Allí te das cuenta tú si esas personas han recibido verdaderamente la enseñanza correcta. Aparte, el apoyo de este tipo de personas que ha adquirido el espíritu bueno de su líder, es el apoyo incondicional todos los días de su vida, como lo fueron Caleb y Josué. Caleb y Josué adoptaron el espíritu bueno de Moisés y dijeron: nosotros vamos a apoyar lo profético que Moisés dijo a nuestra vida y que Dios le habló y que ellos sabían que Dios le había hablado. Hay gente que ha recibido palabra profética en medio de nuestras congregaciones y ahora está abandonando sus propios privilegios y han tenido palabra profética que Dios les ha hablado en su momento, pero al adoptar otro espíritu o permitir un espíritu de rebelión, entonces el enemigo los ha hecho pedazos. Lo más impresionante es que recibieron la herencia, hermano, estos dos tremendos paladines de Dios, Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque su espíritu era diferente que la del pueblo rebelde. Quiero que vea esto porque el mismo Dios lo dijo allí en Números 14, 22 al 24. Oiga cómo dijo aquí, Números 14, del 22 al 24. Va a ver usted qué maravilloso es esto. Dice: ciertamente, hablando Dios, dice: ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto
y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra, oiga, que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que, oiga, me despreciaron, desdeñaron. Pero a mi siervo Caleb, porque había en él un espíritu distinto, oiga, y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Esto quiere decir que había un espíritu diferente en ese varón. Había un espíritu diferente en esa vida que se hacía diferenciar del pueblo, porque él siempre creía que lo profético que había dicho su ministro que iba a suceder y le sucedió. Por eso es que cuando, hermano, un ministro, un hombre, una mujer de Dios suelta una palabra profética y te la suelta, debes de tomarla tú para tu vida, porque de seguro se va a cumplir si es que está siendo dirigido y si es un genuino de Dios, porque hay muchos que no son genuinos, pero hay genuinos de Dios. Ahora, la herencia, si usted nota, era para todo el pueblo, para todo Israel, pero hermano, la perdieron por rebeldes al espíritu de Moisés, porque Dios, hermano, a quien respaldaba realmente era a Moisés. Respaldaba a Moisés, al apóstol de ellos, lo respaldaba a él, aunque no podía ni hablar, fíjese, porque Moisés era tartamudo, hermano, y medio así. Pero de repente, hermano, apareció, dijo, te voy a poner a Aarón a la par ahí para que Aarón hable por vos, pero a quien voy a respaldar es a vos. Y un día María y Aarón dijeron, pero este Moisés es medio atravesado, medio loco, no se le entiende ni siquiera lo que habla. Nosotros somos mejores que él. El Dios del cielo estaba oyendo, dice la Biblia, hermano. Y dijo, ¿por qué murmuráis contra mi siervo? Y ahí dice la Biblia claramente que les cayó juicio. Y vale que Moisés después intercedió por ellos. Entonces, cuando tú recibes la transferencia de un buen espíritu para trabajar en la obra, hay fortaleza, crecimiento, y el enemigo le es difícil penetrar. ¿Por qué le digo esto? Porque tenga cuidado con qué espíritu está trabajando. Porque puede estar cooperando con espíritus desagradables a Dios. Hay gente que coopera con espíritus desagradables a Dios. Y por eso es que a veces usted dice, pero este era normal antes. Y ahora de repente, ¡pum!, un espíritu diferente. Por eso, hermano, cuando una persona siente que ha sido afectado con un espíritu negativo del mundo invisible, debe de rechazarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener un crédito de parte de Dios por medio de un ministro, como David. David tenía un crédito grande sobre Ahitofel, porque para él, dentro de su conglomerado, este hombre era un santo, era un hombre comunicador de los secretos de Dios. La Biblia registra que dice que Ahitofel era un hombre que cuando hablaba, dicho por David, cuando hablaba era como que Dios hablara. Y cuando le decía a Ahitofel, David, fíjate que el Señor me habló. ¿Qué te dijo? Se sentaba David. ¿Y qué te dijo, varón? Me dijo esto y esto y esto que le dijeras al pueblo. Bueno, y ya iba David, hermano. Así dice la Biblia que lo reconocían. Era un privilegio. El peligro es que si se cree y le falta el respeto a su autoridad, al que ha elegido como autoridad, entonces se las va a ver con Dios, como lo fue con Ahitofel. Y a Ahitofel le faltó el respeto a David, porque se fue con Absalón y le fue a contar, a decir, hermano, incluso le dijo, yo conozco a tu padre y no lo vayas a atacar de esta manera, porque si lo atacas de esta manera te va a matar, porque él ha sido guerrero desde su juventud.
Mejor para que seas más odioso a él, ¿verdad? Los consejeros que se fueron, que eran los consejeros de David, para que sea más odioso a él, métete con sus mujeres, viólalas y vas a ver. Sin embargo, aunque se las violó, David siguió permaneciendo fiel en su amor a su hijo, Absalón. Pero Ahitofel, cuando empezó con esa habladuría, David, el ministro, fíjese qué tremendo, mire qué impresionante es cuando un ministro ora dentro de su congregación. Levantó sus manos al Señor y dijo: Señor, frustra el consejo de Ahitofel. Y la Biblia registra que ahí como que se le quitó la unción que tenía. Y el Señor respetó a David. Y lo que pasó con aquel, ¿qué pasó? Se le metió un espíritu de suicidio. Oiga eso, qué horrible, hermano. Se le metió un espíritu de suicidio y dice la Biblia que fue a ahorcarse. Se ahorcó en su casa. Aquel que hablaba como Dios, quiere decir que no importa si usted es apóstol, si usted es profeta, maestro, evangelista o pastor o gente, hermano, que sirve y que uno le ha dado un rótulo de santo dentro de la iglesia. Porque el día que se revele le puede caer un espíritu inmundo. Por eso, hermano, es tiempo que nos alineemos al ejército al cual hemos sido designados. Al cual hemos sido designados. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que trabajemos más coordinadamente y efectivamente. Eso es lo que quiere Dios. Y yo voy a ir terminando, mientras Gabriel venís a tocar aquí el órgano suavemente, y vamos a ir terminando, mientras se van preparando. Entonces, yo le insto, no ignore lo que se mueve en lo invisible. No lo ignore. ¿Por qué? Porque esa puede ser la causa de que el enemigo lo tenga desanimado, derrotado, indiferente y sin fuerza, ¿verdad?, de la voluntad para trabajar. Es muy importante, por eso vamos a orar para quebrantar todo espíritu inmundo negativo de las tinieblas. Vamos a orar. Cierren sus ojos un momento. Mientras habilitan ahí el órgano de allá y toca a Gabriel o a su hermano para mientras. Vamos a hacer una oración delante del Señor para que el Dios del cielo se glorifique. Después participamos de la cena del Señor y así el Señor se va a glorificar. Cierre sus ojos un momento ahí delante del Señor. Mientras pasa Moisés también. Si quieres pasar, Moisés, pasa también y ayuda acá. Vamos a darle deleite al Señor también acá. En el nombre de Jesús, glorifícate. Glorifícate, Padre. En este día maravilloso que nos permites. Vamos a orar y después participamos delante del Señor. Padre, venimos delante de tu presencia. Orando primeramente por aquellos que están viéndonos por YouTube, Señor. Aquellos que están allí, oh Dios del cielo, y quizás no han comprendido la visión de su pastor. Te pido que te glorifiques de una manera en especial, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, tú obres en medio de ellos, Padre. Para que todo poder de las tinieblas que ha querido invadir, en el nombre de Jesús, sea derrotado, sea debilitado para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, glorifícate. Glorifícate en cada uno de los que estamos acá, que podamos aprender y entender, Señor, este tema tan importante. Y usted que está ahí al otro lado, apréndalo. Respete a aquellos que le enseñan, porque ellos han sido puestos para que tú seas beneficiado en gran manera. Por eso en este día, Padre, glorifícate en aquellos que nos están viendo, Señor. Aquellos que no han recibido a Cristo, recíbanlo y van a recibir el Espíritu más bueno que hay sobre el universo,
el Espíritu Santo. Y de esa manera van a ser bendecidos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén.